Entonces, bueno, sí, tenemos lo que te digo, los siguientes elementos. Tenemos Sí, estructuras la, propiamente dichas, que son básicamente cabañas, sí, ¿cierto? sí, las cabañas, las estructuras agropecuarias. Exacto. Tenemos estructuras que se dividen en uno, cabañas, dos, estructuras agropecuarias que ahí entran Sí, gallineros, gallineros, entran los establos. establos, la biofábrica, em, el invernadero, bueno, en fin. Entonces, estructuras con un fin agropecuario. Vamos a ponerles. Listo. Por otro lado, tenemos entonces los sistemas agropecuarios como tales, o los sistemas vegetales. Sí, y en esos elementos de estructuras también faltaría pues lo comunal, que son las zonas comunales. Sí, por eso entonces son como dos grandes estructuras. Las Ok. estructuras que son pensadas más como para los seres humanos. Ahí están cabañas, estructuras comunales, las malocas, los Entiendo. temazcales, todas Sí, estas sí. cosas. Y las estructuras para los animales. Bien. Es otro tipo de estructura. Bien. Y los sistemas vegetales. Entonces tenemos dos sistemas vegetales igual. Los sistemas de conservación y apoyo, podemos llamarlo así. Y los otros sistemas vegetales son los sistemas productivos. Entonces, en los sistemas productivos que tenemos, huertas, bosques de frutales, lagos, Alas. reserva forestal, si necesitamos forrajes para los animales, todas esas cosas van a estar en los sistemas productivos. Este paisajismo es muy específico, es decir, para que la huerta se nos vea bonita, para que el bosque se nos vea bonito, para que los lagos se nos vea bonito, pero que al mismo tiempo sea aprovechado por lo que va a estar en estos lugares, que son o los animales o los alimentos, etc. Entonces, este es como un manejo de este paisajismo. El otro manejo del paisajismo de conservación, que tiene otras utilidades, pero no es producir, no es producción de nada, de alimentos, es más que todo conservación. El paisajismo de las estructuras, lo que queremos lograr con este paisajismo de las estructuras, uno de animales, es que sea sobre todo útil para los animales, que sea bonito, pero que también sea útil para los animales. El resto, que son las estructuras, ya la vegetación que apoya las estructuras son en parte utilitarias, pero sobre todo lo que buscamos ahí es que sean ornamentales. O que sean de las dos, utilitarios y ornamentales. Sí, pues yo creo que jugaría en eso con casi todo. ¿Sí? En su mayoría. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Algo, por ejemplo, un ejemplo de utilitario ornamental, digamos un arbusto de romero en flor. Eso es súper bonito y si se maneja bien, pues puede ser al mismo tiempo, Geoff Lawton maneja un concepto que se llama fetch, que es como food edge, que es este borde sí, que hace cerca viva, pero que también te provee algo, algún alimento, alguna cosa. Entonces, ya teniendo estos cuatro elementos, que sean perennes. Y que sean perennes, sí. Ya que tenemos estos cuatro elementos generales, podemos revisar desde la zona, ahí sí, usando este concepto de permacultura, desde las zonas de más densidad y más uso, las zonas 1 hacia afuera. Entonces, tenemos, como en casi todos los proyectos, zona 1, 2, 3, 4 y si queremos zona 5. Entonces vamos viendo en la zona 1 qué tendríamos. Y hay unas cosas que son transversales a las zonas, que son por ejemplo las vías. Esas cosas están, como te digo, son sí, los senderos vía, también. El cerramiento es otra cosa. Aunque el cerramiento normalmente es zona 5. Casi siempre lo pegas casi contra siempre la zona 5. Okay. Si tienes un cerramiento que se acerca a la zona 1, aquí puede ser diferente. Entiendo.
el resto del cerramiento ya. Mm. Entonces, ¿qué vas a tener en la zona 1? Vas a tener más complejidad y hay mucho más complejidad y variedad. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Que normalmente la zona 1 en nuestro proyecto van a estar las cabañas, ¿cierto? Sí. Pero entonces, primer elemento que podemos encontrar en la zona 1. Sí, las cabañas. Exacto. ¿Qué queremos en las cabañas acá en un lugar que es relativamente lluvioso, que los cielos no todo el tiempo están, o que, no sé, más del 60% de las veces del estado del cielo está nublado? Entonces no queremos generar demasiado sombra, ¿no? Ujú. Listo. Entonces ahí entonces, Valecita, lo que te propongo ahí para las cabañas, vamos a hacer una vista de corte y una vista de plano. Independiente de la forma del techo de las cabañas, que es una cosa como así. Sí. Entonces, yo te propondría que la mayoría de esta vegetación al lado de las cabañas fueran de estratos de hierbas y arbustos. Sí. Utilizará sobre todo esos dos elementos, hierbas y arbustos, para que pudiéramos tener pues buena entrada de sol en las cabañas. Y en uno que otro punto, digamos si tenemos un cinturón de viviendas, de cabañitas, cerca una a la otra, primero tratar de dejar pues los árboles que están Sí, claro. y sembrar de acuerdo al sol árboles grandes también, pero que fueran, primero que no botaran hoja. Estos árboles es importante que no botaran hoja por el tema de los techos, para que no se nos recarguen las canales. Exacto. Y ojalá que fueran árboles no de una copa tan cargada. Sí, por ejemplo, las acacias rojas, Sí. las leucaenas, aunque bueno, esas botan Esas muchísima botan mucha- semilla. Sí. Pero bueno, hay que buscar la especie que tenga un tipo de copa no tan densa. Las coberturas de suelo, te propondría que usáramos sobre todo maní forrajero. El maní forrajero, lo bonito es que es súper parejo. Pues hay otra que de hecho en Tierra Bosque está y está en todas partes y ya está naturalizada, y de hecho es una planta de la zona, que son las tradescantias, que son como estas verdecitas que parecen que salen y se meten. Y súper buena cobertura, crece muy bien en semisombra y crece también al sol. Bueno. Y hay una especie que es verde y otra morada, y esa pues en Tierra Bosque está por todos lados. Bueno, podríamos hacer una combinación de unas dos o tres. Sí, y se lleva muy bien entre las dos. Chévere. Porque está ahí. Chévere. A mí también me gustan los pasticos nativos. También, allá en Tierra Bosque hay un montón. Okay. Es como ahí sería chévere, es como propagar esos pasticos. Eso lo podríamos hacer en el vivero. Sí. Entonces, súper. Entonces, coberturas, hierbas y arbustos, que definas eso sobre todo lo que va alrededor de la zona 1. Y tener acá mucha variedad. O sea, no usar un solo arbusto alrededor de las casas, sino ahí sí Exacto. Por ejemplo, podemos usar, como te decía, romero, y podemos usar ahí de pronto algún café. Podemos usar también un arbustico un poco más grande, pero que es genial tenerlo cerca de la casa, es el caballero de la noche, también por el tema de olor. Es delicioso. Algunas rosas, los jazmines también funcionan muy bien alrededor de la casa y también dan un olor súper rico. Las rosas blancas no recuerdo ahorita ese nombre, pero ese tipo de cosas.
Entonces, muchas ornamentales, pero como ves, muchas de estas van a ser también utilitarias. Ujú. Entonces te propongo algo. Veamos, primero, desarrollemos el paisajismo de la zona, de esta la zona, 1. que es la zona más compleja. Bien. Y recuerdas de los 4 elementos que vamos a tener, entonces, Sí. ¿qué desarrollamos el paisajismo de las cabañas Ujú. y de las Y construcciones? de las estructuras comunales. Exacto, las construcciones para humanos, pues. Desarrollemos esas dos primero. Y luego vamos abriendo y vamos Ampliando. complejizando. Me parece. ¿Listo? Hay en las zonas comunales, pues también están un poquito como en diferentes espacios. Entonces Sí. habría que ver cómo, si queremos, o más bien, en qué lugar están para ver cómo adecuarla lo mejor posible. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ya por ejemplo, una como esa casa que está en una zona donde no es boscosa, Sí, donde no. pues ver si queremos un arbolito más grandecito por ahí, como te digo, un árbol que no sea tan denso, podemos verlo. También muy importante que no sean árboles como los cauchos que son complejos para las cimentaciones o para las placas, Ujú. sino árboles que tengan una raíz más bien pequeña, de pronto usar palmas. Las palmas es un elemento que uno ve como una columna, no causan, no dan tanta sombra y su sistema radicular no es problemático con las construcciones que están al lado. Ujú. Por eso, por ejemplo, son muy famosas al lado de andenes o de hoteles, etcétera. También se utilizan mucho precisamente por eso, porque sus raíces no van a levantar el piso. Entonces, y de palmas tienes una variedad altísima Sí. y da esa onda como tropical también, que es bien bonita. Bueno, yo entonces propondría ahí hacer, digamos, como también un listado de especies. De ¿Ok? pronto sacar como, puede ser como una ficha técnica Sí, de las especies con los posibles usos y digamos también cómo puede ser como su copa o su altura ujú, y ahí como ya empezar a definir en los diferentes espacios súper. para lo que se busca y se necesita dependiendo de lo que queremos generar en esos entornos. Súper, súper. Tenemos un listado de especies ya que puedes utilizar. Para el proyecto de Nacahue utilizamos uno bastante amplio. Ok. Entonces ahí lo tenemos en archivo, te puedes apoyar en él. Otra cosa, así como un tip interesante para el paisajismo que generes, es que haya suficiente leguminosas con respecto a las demás, ¿no? Para que Sí, haya esa para que fijación se de vaya nitrógeno. Ujú. Exacto. Entonces, Chinita, lo que te propongo, o sea, en temas generales, como te digo, en zona 1, mayor complejidad. Y de ahí hacia afuera vas perdiendo un poco complejidad Sí, porque se hace más fácil el mantenimiento con menor complejidad, ¿no? sí. Entonces, hacia sistemas un poco más naturales que requieren poco mantenimiento y poca mano de obra, pues. Entonces, eso es. Y lo que te propongo es que hagamos una lista de todos los elementos, ya como de vías, de biopiscina, por ejemplo, de los lagos, de todas esas cosas, y vamos generándole el tema, su paisajismo relacionado. Pero creo que con esto de hoy ya pues sería un buen punto de partida y hay una tarea ahí bien interesante. Entonces, esa lista de elementos es como cada zona, o no cada zona, pero sí como a que habría que hacerle un diseño de paisajismo, un listado de todo eso. Sí, que yo creo que eso sale del master plan. Sí. Y casi a todos los elementos del master plan habría que hacerle ese paisajismo. Y de los 4 elementos, si por ejemplo tienes un sistema productivo que es el bosque de frutales, sí, entonces le hacemos su paisajismo relacionado. Por ejemplo, el bosque de frutales en laderas, lo que vas a querer ahí es sobre todo, digámoslo así, emparejar el dosel. Sí. ¿Cierto? Entonces aquí vas a sembrar, digamos, las palmas y los elementos que naturalmente van a ser muy altos. Y aquí, digamos, los arbustos, las moras,
las uchuvas, ese tipo de elementos. Por aquí entonces tenemos las feijoas, aquí tenemos los cítricos, acá tenemos algunos plátanos, los más grandes. Aquí tenemos también de los bananos de la variedad chiquitica. Y ahí empezamos a jugar con cuáles de estos necesitan alguna sombra. Aquí, por ejemplo, también podemos tener las papayas. Entonces, este paisajismo más bien va a obedecer a nuestra diferencia de nivel. Y vuelve aquí para arriba. Con eso no tenemos especies que sombreen completamente pues unas a otras. Y además que ya ahí empiezan a aparecer cosas y es como, entonces si el bosque de frutales está por aquí, entonces ¿cómo voy a manejar ahí esto? Y ahí empiezan a aparecer cosas como si las aguas residuales, qué tipo de aguas residuales después de tratamiento van a apoyar la fertilidad de esto, o las orinas, etcétera, como cada entrada y salida va a apoyar diferentes sistemas. Pero pues por ahora, esta es una gran tarea. Ahora, un elemento que te quería recomendar mucho son las vías, el paisajismo de vías. Este es un totalmente paisajismo utilitario. Porque en nuestro caso, estas vías sí, están acompañadas en todo el proyecto. Exactamente, pasan por muchas partes. Y lo mismo los senderos. Las vías y los senderos tienen una cosa que les llamamos vegetación relacionada. Y esta vegetación relacionada busca básicamente dos cosas. Una, que no haya tantas hierbas como pastos o algo así que lleguen a invadir mi vía. O sea, que no necesite estar en una situación de limpieza, de mantenimiento mucho con la vía. Y lo segundo, si la vía es de 2 carriles, por ejemplo, y acá tenemos algo de vegetación, esta vegetación me va a conducir agua y me va a evitar erosión. Entonces, carril. Entonces, viéndolo de corte, viéndolo de planta, se vería algo así. Un carril y el otro carril. Entonces en el medio vamos a tener una vegetación. A mí, para esta parte, funciona muy bien el maní forrajero porque es muy resistente también. Eso estás hablando como para la mitad. La mitad, así es. Vale. Así es. Hay que ver en zonas sombreadas, pues utilizar más planta más la planta que tú dices. Puede como reemplazarse ahí. Y en las canaletas que recibe el agua que tienen los carriles, me gusta usar unas barreras de vetiver. No siempre es posible, pero entonces usas unas barreras de vetiver. Aquí estoy exagerando un poco el tamaño, pero más o menos de esta forma, para reducir el agua. Entonces el agua viene aquí y hace esto. Y en pendiente funciona muy bien porque pues va reduciendo la velocidad mientras que pasa por la canal. Sí, de acuerdo. Y además el vetiver hace otra tarea que es estabilizar el suelo al lado del carril. Sí, sobre todo cuando hay arcillas que se humedecen mucho y hay un gran peso acá. Se hace un peso, por ejemplo, por un carro pesado. Este suelo tiende a ir hacia afuera. Y se hacen esos huecos ahí en el carril. Ya sea, pues de concreto no pasa mucho, pero si se maneja gravillas o también si se manejan estos bloques de adoquines, sí, ese peso hace que se abra la vía cuando esto se humedece. Claro, el vetiver le ayuda ahí a agarrar a hacer una contención. Así que es totalmente también paisajismo utilitario, pues una planta utilitaria ahí que tenemos. Y en la medida de lo posible, no tener árboles muy grandes que tengan goteo directamente sobre el carril.
Eso es importante para planificar esas copas. De pronto, de los que ya están, hacer una poda para que ese goteo del final de la copa Sí. caiga en la canal directamente y que no nos caiga en el carril. Ok. Ese goteo es una de las cosas que más erosionan ahí el carril. Y pues en lo posible, que como debería ser en este país, pero pues no es para nada, el tipo de vegetación que debe acompañar un carril de estos es permitir que entre el sol, los rayos del sol. Ujú. Así que la vegetación aquí serían arbustos pequeños y van creciendo hasta llegar a los arbustos grandes o los árboles grandes, pero que no estén pegados a la vía por diferentes factores. Como hablamos de las raíces, estos árboles pueden afectar los carriles también, que pasan pues todo el tiempo, Ujú. lo vemos. Y también que no permiten que la vía se seque. Y una vía que no se seca es una vía que normalmente tiene problemas. Claro. Entonces, ojalá puedas manejar una V pequeña de entrada de luz a la vía. No va a ser posible en todas. Algunos árboles van a tener que podarse para que entre el sol y ayude a secar sobre todo esto, para que el vetiver crezca bien ahí también. Sí. Pero en lo posible, pues que se pueda manejar un tipo de paisaje de esta manera. Entonces, listo, vale. Por ahora, entonces, dejémoslo así. Tenemos un elemento transversal y tenemos una zona 1 a Ujú. trabajar.